Bueno, llegamos a la conclusión, después de haber escuchado a nuestra hermana Cristina, una sinceramente interesante reflexión sobre el tema de las promesas, de la esperanza, de los planes, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas que sabemos y sobre todo hay muchas cosas que no sabemos. Porque claro, si yo te pregunto qué es lo que Dios tiene preparado para ti, ¿estarías en disposición de responder? ¿Sabes lo que Dios ha preparado? ¿Sabes lo que Dios ha cumplido ya en tu vida? ¿Sabes cuál es el camino por el que vas caminando? ¿Realmente tienes claro cuál es el destino de ese camino? ¿Qué hacer cuando las cosas van mal o cuando las cosas van muy mal? Porque ella parte de un a priori y está haciendo un sermón después de haber cumplido algo. Ella cumple una promesa después de que algo se haya cumplido y es algo que quería conseguir, es algo que ha conseguido. Pero ¿y cuando haces planes y no lo consigues? ¿Eso quiere decir que las promesas de Dios no se cumplen en tu vida siempre, todo el tiempo? Bueno, podemos ir traduciendo todas estas cosas porque la verdad es que le podemos dar unas cuantas, ¿no?, vueltas, porque a lo mejor no es todo tan claro o tan directo. ¿Y si las cosas en esta vida terrena me van mal? Porque a lo mejor tendríamos quizás que clarificar de qué propósitos estamos hablando y qué es lo que Dios tiene preparado. Porque a lo mejor hay cosas que te ha preparado en esta vida, pero al final te mueres y ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente Dios te ha preparado? Bueno, yo partía de cierta confusión, efectivamente, porque tengo que calcular de qué estoy hablando y con qué visión vamos a enfocar esto, porque podemos hablar de lo que podemos conseguir aquí en vida, pero realmente creo que lo que nos interesa es lo que vayamos a conseguir después, ¿no? Bueno, en fin, a lo mejor es que yo empiezo confundida, pero como tengo a Juanfra aquí al lado, seguro que ahora mismo me ayuda a organizar mi pequeña confusión mental. ¿Qué Pues, se te ocurre a ti como primera reflexión? pues que era un culto muy personal y esto va de personal, Es verdad. de personas y de personal, nuestra relación con Dios. Y cuando uno lo pone delante, Mm, difícilmente nos vamos a equivocar. Cuando uno pone y dice, mira, mi experiencia con Dios va por aquí. Y lo bueno es que nos eh, podemos hacernos de espejo unos a otros, decir, oye, mira, sí, esto me sí. funciona, esto no, a mí me ha ido así, Mm, esto, yo voy por aquí, yo voy por allá. Y qué bueno, ¿no?, que podamos todos ir. sí, Pero sí. claro, Cristina ha puesto varias cosas delante y es que hay un plan personalizado para cada uno de nosotros. Y tú Ajá. tienes razón. ¿Y qué pasa cuando yo no veo que ese plan es una realidad en mi vida? ¿Qué pasa cuando parece que va todo en contra de uno, ¿no? No veo yo esas promesas. Es verdad, eso pasa. Ujú. La vida del cristiano precisamente no suele ser una alfombra roja tendida delante de nosotros para que vayamos tranquilamente caminando, ¿no? Pero bueno, es que las dificultades también forman parte de la experiencia cristiana y la palabra de Dios nos lo dice. Aún así, las dificultades, Esther, yo creo que no anulan el plan de Dios, ese plan personalizado. Forman parte de él. Y una de las cosas que ha repetido Cristina es que nadie nos va a quitar ese cumplimiento. Ahora bien, a veces somos muy impacientes. A veces nos gustaría que se cumpliera, no me gustaría poder ver el todo claramente, las directrices que Dios tiene para ese plan en mi vida. Decir, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago dentro de 2 años? ¿Hacia dónde voy? Y a veces Eso es. reconozco que no siempre voy por la dirección adecuada y yo no siempre lo tengo claro. Es una de las preguntas que yo me planteaba y a lo mejor uno de los puntos para acercarnos a esto. Y luego cuando ella esté comentaremos un poco más lo personal, ¿no? Ujú. Y la valoración personal. Pero claro, esto vamos a intentar buscarle una aplicación para todas y para todos. Yo a lo largo del sermón me preguntaba, vamos allá, a lo mejor es que parte del problema surge cuando los planes de Dios son unos,
y los míos son otros. Pues claro, yo tengo que preguntarme por la coincidencia. Yo anotaba planes humanos versus planes divinos. Porque a lo mejor resulta que yo estoy dedicando buena parte de mi vida a un objetivo y a cumplir unos planes. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, no digo qué es lo que haya hecho ella, pero aprobar una oposición, o conseguir un empleo X, o llegar a tal cosa, llegar a tal logro, que cada uno pueda tener pues sus logros personales, ¿no? Lo que te has planeado en la vida. Claro, ¿y si efectivamente eso no es lo que Dios ha preparado o no es lo que Dios ha planeado? Es decir, porque ese es el texto que tenemos de fondo, lo que Dios tiene preparado para ti. Claro, ¿cómo puedo identificar yo lo que Él ha preparado y lo que sí que no ha preparado? Y a partir de ahí, ¿cuál es el alcance de eso que ha preparado? A mí me llega con cumplir ciertos objetivos humanos, quiero ir más allá, porque cuando nos habla de paso de hablar cuando nos habla de abrir una puerta, que evidentemente nos lleva a un objetivo muy concreto, estamos hablando de trascender y mucho los posibles logros humanos que tengamos en vida, ¿no? Pues mira, te estaba escuchando y digo, me suena a esto, a ver, ¿por dónde está? Proverbios 19:21 dice claramente, puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalecerá sobre ello. O sea, ya nos da alguna pista la propia palabra de Dios, ¿no? Como diciendo, vale, Juanfran, tú te crees listo o tú crees que sabes más que nadie, venga, pero que sepas que al final lo que se va a cumplir va a ser el propósito de Dios. Y claro, el tema es que muchas veces lo que tú dices, vamos serpenteando nuestro camino un poco paralelamente con el de Dios y lo bueno sería ir en la misma dirección. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de cosas? Pues aquí podríamos sumar muchas historias, pero yo creo que reconocer, tener fe, confianza, sumisión, que no nos gusta esa palabra, a los planes de Dios, ¿no? Rendirnos, ponernos en esa sintonía, sintonizar nuestra antena personal hacia las ondas que continuamente están saliendo del cielo hacia nosotros, pues sería el ideal. Pero claro, eso está muy bien decirlo delante de un micrófono, no es tan fácil llevarlo al día a día, ¿no? De la vida de cada uno de nosotros. Fíjate que en esa línea, al margen de cómo estemos y de cómo nos sintamos, y antes de llegar a cuál sería el objetivo, lo que realmente Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros, me gusta mucho esa perspectiva, ese esquema que ella nos ha planteado, que tiene que ver con lo que ya tenemos y muchas veces no somos conscientes. Es decir, lo que Dios pone a tu disposición, lo que ha preparado para ti, pero hay gente que lo olvida o muchas veces se nos olvida porque estamos pensando en otras cosas. Ese esquema que habla de un amor incondicional con el que contamos en todo momento de Dios, un amor absolutamente incondicional. Así es. Con una protección y guía, habrá quien diga, ¿cómo? Pero Dios me está protegiendo en medio de este lío, pero si todo me va fatal, si estoy hecha polvo. Esperanza, caramba, bonita palabra, y en época de desesperanza y en época de incertidumbre como esta, importantísima. El asunto de la vida abundante, que habría mucho que hablar de lo que es vida abundante, y su presencia por medio del Espíritu Santo. Si fuéramos conscientes de que todo esto forma parte ya de nuestra vida, ¿no estaríamos mucho más agradecidos? ¿No estaríamos mucho más contentos? Totalmente. Bien, tienes toda la razón. Lo que nos ha marcado Cristina es una guía precisamente para no perdernos, porque lo que adolecemos generalmente es una falta de memoria. Es que estamos tan distraídos habitualmente con nuestros quehaceres, con nuestras rutinas, con nuestros enfados, con nuestras alegrías. Y está bien de vez en cuando decir, oye, mira, estos son los puntos. Aquí por lo menos, seguramente habría alguno más que pondríamos alguno de nosotros y que podríamos incluir, pero yo creo que estos son necesarios y son suficientes para tener una vida, buscar esa sintonía de la que estamos hablando. Cuando tus planes chocan con los de Dios, estamos invitados a seguir confiando en que su camino sigue siendo el mejor, que su agenda es la que deberíamos tener, ¿no? Porque al final es lo que buscamos todos. Queremos paz, queremos tranquilidad, tenemos mucho miedo al futuro. Hay mucha incertidumbre rodeada en todas nuestras vidas. ¿Quién puede decir que tiene su futuro asegurado, no? A veces ponemos nuestra confianza en ciertos planes que luego de un día para otro se disuelven y nos quedamos desnortados, ¿no? Sin un rumbo nuevo. O sea que sí que hay mucha incertidumbre, y cuando creemos que tenemos los pies bien asentados, resulta que viene cualquier borrasca y nos sentimos perdidos. Y bueno, pues ya tenemos aquí a la protagonista de
de nuestra mañana. Hola, buenos días. Ajá. Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, escribía yo durante tu predicación, feliz sábado, que 20 años no son nada, aunque 20 años son toda una vida, ¿no? Y eso decía el tango, ¿no? Decía el tango, ¿no? Pero quiero A mí se preguntarte me lo han pasado primero. volado, yo no sé. Es que ha pasado rápido, ¿no? Sí, sí. Quería preguntarte cómo te sientes esta mañana después de haber predicado esto. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que me hace una pregunta muy personal, pero es que la predicación ha sido personal, es así. Sí. Pues de verdad que lo tengo que expresar. Me siento feliz, súper feliz, aunque el día estaba gris, lluvioso, que nosotros no estamos acostumbrados y nos encanta el sol. Me siento feliz y me siento con una paz interior. Ujú. Ya me había sentido así cuando Dios me contestó y me dijo, Cristina, no te agobies, si esto tiene que escucharlo otras personas. Han pasado 20 años, sí, pero yo me frustraba por eso, me frustraba y decía, pero me siento con una paz interior y una alegría que digo, si es que es cierto, Señor, utilízame cuando tú quieras. Es verdad que tengo que predicar más veces. ¿Por qué? Porque, Señor, utilízame. O sea, no me importa, pero me siento muy feliz y tranquila y en paz, sobre todo en paz. Hablábamos... Cuéntanos. Hablábamos, Cristina, antes dándote un poco de este tiempo para que pudiera estar con nosotros, de qué bueno también es las predicaciones o cuando uno da un testimonio y desde su propia vivencia. Muchas veces nos gusta predicar y dar sermones y también son necesarios sobre tal texto, sobre el contexto de tal y el pasaje y pasó esto y socialmente ocurrió aquello, históricamente, que vale, que está muy bien, pero no hay nada comparado con decir, mira, es que mi vivencia al lado de Dios va por aquí. Pero, Juanfra, es lo más difícil de predicar tu interior, es decir, tú tienes que sacar de lo que tienes dentro de ti. Cada vez que yo contaba a alguien que yo tenía que cumplir una promesa o que Dios le había prometido, o sea, yo me emocionaba, me ponía a llorar, digo, si no puedo terminar ni la frase. Dios me ha ayudado hoy, es decir, el Espíritu Santo está conmigo para que pueda terminar de contar la experiencia, porque me emociona mucho. Pero cuando tú sacas de dentro lo que tienes, es cuando de verdad esas predicaciones llegan al corazón de otras personas. Pero es lo más difícil de hacer, porque a veces somos muy herméticos, nos ponemos un escudo, no queremos que nadie sepa lo que sentimos dentro o nuestras intimidades espirituales. Que yo muchas veces se lo digo a mi marido, digo, me encanta compartir intimidades espirituales contigo, con más gente. ¿Por qué? Porque eso te acerca más a las personas. Y mucha gente felicitándome porque le ha llegado, claro, pero es que, digo, no he sido yo, el Espíritu Santo, el que ha hecho que esto se produzca, ¿no? Pero es verdad que es lo más difícil. Predicar de un tema es fácil, pero predicar de tu experiencia personal es lo más difícil, sacarlo de dentro. Qué bueno. ¿Sabes? Estaba pensando yo que probablemente, y sería para otro sermón, tendríamos que a lo mejor predicar sobre el verdadero objetivo de predicar. Sí, ¿no? Sí. Claro, porque resulta que la cuestión es que de lo que hablamos es de compartir ideas, ¿no? De compartir mi experiencia personal. Si hemos hablado esta mañana de misión, que hemos hablado de ello, y de que yo soy misión y de que tengo la misión, ¿no? De compartir lo que Dios me ha contado, lo que Dios ha hecho en mi vida y que mi vida sea un reflejo, de eso estamos hablando, eso es la predicación. Predicar no es demostrarle a los demás cuánto sé sobre la Biblia. Predicar es compartir lo que tengo para que los demás puedan seguir aprendiendo conmigo. Yo aprendo muchísimo y me imagino que todos aprendemos escuchándonos unos a otros y diciendo, anda, pues mira, qué buena manera, por ejemplo, pues de enfocar este texto, qué buena manera de aplicarlo, pues no se me había ocurrido darle este giro, pues fíjate que ahora pues tengo una idea más para poder, ¿no? Adentrarme en el tema. Claro, mientras tú estabas hablando, yo seguía, el texto de Corintios que has utilizado era el que me había buscado al principio para ponerlo de fondo, pero como trajiste a colación uno de mis favoritos, Jeremías 29:11, dije, allá voy, con este texto. Pues también lo puedo enfocar aquí. Y de lo que se trata es de aprender. Y en esa línea, y como eres profe, pues claro, yo estaba tomando notas de cómo hacer una aplicación o cómo intentar hacer una aplicación de tu experiencia en el enfoque que tú le has dado, lo que Dios tiene preparado para ti. Porque claro, yo me he hecho una pregunta, y es una pregunta así con cierta, como decimos en Galicia, retranca. ¿Y si lo que Dios había preparado para ti, en vez de aprobar la oposición, hubiera sido suspenderla? Porque a veces las cosas salen bien, pero a veces las cosas salen mal. Sí. Claro, yo tengo que aprender a ser agradecida incluso en el fracaso, cuidado, o en el aparente fracaso, porque a lo mejor resulta que es que yo me había embarcado en algo que no era lo mío.
Claro, ¿cómo puedo hacer una aplicación de esto? Porque a veces las cosas salen bien, nos lo estábamos preguntando antes de que subieras, pero a veces salen mal, no, muy mal. ¿Cómo puedo yo enfocar esto? Y ahora hablaremos de esperanza y ahora hablaremos de puertas abiertas. Sí. Pues mira, Esther, pues de este tema Felipe y yo lo hemos hablado muchas veces. De las cosas malas, entre comillas, que pensamos que nos pasan, sea suspender la oposición, que ya había suspendido en varias ocasiones, o sea, que yo ya llevaba 5 oposiciones y ya decía, madre mía, ya me toca, ¿no? Pero que de las cosas malas, entre comillas, que nos ocurren porque no estamos ninguno libres de que nos pasen cosas, siempre aprendemos algo, siempre cuando... En el momento a lo mejor no, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que Dios ha estado ahí en ese momento. De ese momento trágico, malo, difícil, aprendemos muchas cosas y vamos creciendo y vamos, eso te da tiempo, te das cuenta ya con el tiempo cuando ya te haces mayor, porque cuando tienes 20 años no te das cuenta de esas cosas, o 25. Esas cosas las ves, jolines, ¿por qué me pasa esto o lo otro? Pero después te das cuenta de que de esas cosas malas, o que no apruebes, o que no te llegue este trabajo que tú querías, o no te llegue lo que le has pedido a Dios. ¿Por qué? Pues porque tienes que crecer, tienes que mejorar. De todas esas cosas vas aprendiendo. O sea que no, lo malo no es todo malo. Hay una parte positiva en lo malo. O sea que yo siempre veo que lo malo no es tan malo. Es verdad, cuando lo pasas, pues lo pasas mal. Pero lo malo tiene de su parte buena. Ya hemos visto el ejemplo de José, que estuvo en la cárcel, que estuvo de esa parte mala, luego vio la parte buena que tenía para su vida. O sea que yo lo veo así. Incluso, y cuéntanos, Juanfran, que quieres también comentar a ella, incluso en lo malo o incluso en la vida que llevamos, que no es la vida que Dios nos está preparando, y ahora hablaremos de lo que realmente tiene preparado para nosotros, podemos tener, me gusta mucho que hagas solución a esto, vida abundante. Es un concepto que siempre me ha gustado mucho, vida en abundancia. ¿Podemos vivir abundantemente ya en esta tierra, realmente? Porque probablemente haya gente que lo duda todavía. Yo creo que sí podemos vivir de una manera abundante. Y además lo he mencionado. Vivir en abundancia no es tener muchas cosas materiales, no. Porque esa es la abundancia de la que a lo mejor piensa mucha gente. La vida en abundancia, la vida abundante que Dios nos ofrece es una vida de paz, con una paz interior que no te la da nada, de gozo, un gozo y una alegría que aunque, ocurre en muchas ocasiones, que hay gente con momentos trágicos, enfermedades, mala salud, pero tienen una fe y una cosa que la ves con gozo y dices, ¿cómo puede estar esta persona tan contenta con ese gozo si está deteriorada, por así decir? No sé, esa es la vida en abundancia que Dios nos da, llena de paz, de gozo, de alegría, de esa tranquilidad. Es lo que nos da Dios, esa vida. Sí, sin embargo, tengo la impresión de que a veces somos tan inestables que nos dura poco, nos dura lo justo, ¿no? Esa sensación de paz y tranquilidad. Por eso es de agradecer que el cristianismo pase por compartir este tipo de vivencias, porque nos vamos de otra manera a casa y decimos, vale, es por aquí por donde tenemos que transitar. Pero claro, hay mucha gente que seguramente nos está escuchando, nos está viendo y dice, vale, sí, vosotros que os va bien allí donde estáis o que tenéis, pero mira mi vida, soy un auténtico desgraciado, ¿no? Y nada me sale bien. Claro, tú hablabas de esas promesas. ¿Cómo no perder la esperanza? Que también hacía esa alusión. ¿Cómo agarrarnos a esas promesas y a pesar de las circunstancias decir, no, esto va de seguir, de agarrarse, ¿no? Yo creo, Juanfran, que nosotros me refiero a los que vivimos en países desarrollados con esta estabilidad, esta tranquilidad, ¿no? Económica, social, física. Y donde hay más suicidios que en buena parte del mundo. Yo creo que es cierto. Es peor porque tenemos menos nivel de esperanza que la gente que se encuentra en países con dificultades, con problemas económicos, tienen un nivel de esperanza mayor que nosotros, y lo pienso así. Qué importante, porque a veces decimos que mi esperanza va en relación a lo bien que me van las cosas, y no tiene nada que ver. No, para nada, al contrario, yo creo que se descompensa. ¿Verdad? Si te va peor la vida, porque las circunstancias en el país donde vivas, yo que sé, a nivel político, social, económico,
la esperanza sube, porque no te queda otra cosa, no tienes esa tranquilidad que tenemos, ¿no? A nivel económico, si es que lo tenemos todo resuelto. Por eso nuestro nivel de esperanza baja. ¿Por qué? Porque no nos ha hecho falta tirar de eso. Y Satanás juega mucho con eso, de que te vaya todo muy bien, que estés muy cómodo, que tal. Y así nosotros cada vez nos vamos despegando más de Dios. Y ese engaño de decir, si te van bien las cosas es que Dios está contigo. Si te van mal las cosas es que Dios te ha abandonado, ¿no? Sí. Es un peligro, ¿no? Sí, que muchas veces. Entonces, cuidado con eso, porque por ahí no va el asunto. No, claro que no. Por ahí no va el asunto. Por eso es que es bueno también tirar de memoria. Decir, bueno, tenía esta cosa pendiente, hoy ya la cierro. Sí. Se abrirá otra, porque con el Señor continuamente estamos con ventanas abiertas, menos mal. Pero qué bueno decir, oye, son 20 años, pero 20 años no son nada. Es decir, no son nada, a mí se me ha pasado volado, pero que yo se lo decía a Felipe, se lo decía ayer al pastor, digo, madre mía, si no he dado esta predicación y ya estoy pensando en otras predicaciones que podría dar, digo, pero vamos a ver, Cristina, ¿qué estás pensando? O sea, que es verdad que Dios abre otras puertas, te da otra oportunidad, no te va a dejar, dice, ya has cumplido esta promesa de hace 20 años, pues ya está, ya has terminado. No. Es que esto es como una carrera que empieza ahora. Dice, me parece a mí que Dios te va... Dice, ahora es cuando tú vas a empezar esa carrera, ¿no? No lo sé, es una sensación. Pero dice, si estoy pensando en otras predicaciones que podría hablar de esto, de lo otro, no sé qué. Y si no he dado la primera, si no he hecho esta, o sea que sí Dios te abre otras puertas, otras cosas, no te deja ahí. O sea, lo pienso así. Qué bueno es eso. ¡Yupi! Otra más. Otra más para el club de aquellos que se entretienen contando cosas y que además pues esperan ser útiles en ese sentido también. Si te apetece, es un buen camino, ¿eh? Sigue por ahí. Sí. Oye, me ha gustado mucho además algo de lo que nos has hablado. Me encanta esta idea, porque yo creo que especialmente últimamente, falta mucho de reivindicar la dignidad de la gente y la dignidad de la individualidad de la gente, ¿sabes? En todos los sentidos. Hay... creo poco respeto a la individualidad y poco respeto al otro, a la otra, en general, en una sociedad como la nuestra. Por eso me encanta que digas, Dios te ha elegido para un propósito concreto y nadie puede ocupar tu lugar. Es cierto, cuando a veces se dice nadie es imprescindible, es un comentario muy irrespetuoso, porque está restando mucho valor a lo que esa persona hace y esa persona puede hacer. Es cierto, nadie es imprescindible, pero no lo digas, ¿sabes? No lo digas. Valora el trabajo de la otra persona. Si esa persona se va, se supone que se nota. Porque me ha gustado mucho lo que dijiste justo después, es que me encanta. La presencia, tus palabras, tus actos, tu manera de ser, dejan una huella que solo tú puedes dejar. Sí. Me rechifla esta idea, Cristina, me encanta. Tu presencia, tus palabras, tus actos, tu manera de ser, dejan una huella que solo tú puedes dejar. ¿No te imaginas cuán inquieta estoy yo siempre con este asunto? Esther, ¿qué huella dejas cuando pasas por ahí? ¿Qué huella deja lo que dices? ¿Qué huella deja lo que acabas de hacer? ¿Qué huella deja esa postal de Navidad que has enviado? ¿Sabes? Es algo que me inquieta, me preocupa. Inquieta en el buen sentido, ¿eh? Sí. Me preocupa mucho el impacto que dejo, la huella que dejo. También es cierto que, claro, yo estoy hablando en público muchas horas cada día. Soy muy consciente del impacto de las palabras, mucho. Y me preocupa mucho ese impacto, ¿no? Y me parece muy bonito el recordar que todos y todas dejamos huella allí por donde pasamos. Buena huella, mala huella. Podemos dejar un buen perfume, podemos dejar un olor no agradable. Deberíamos ser conscientes de esto, pero al mismo tiempo de lo único de nuestro perfume, de que nuestra huella es única y deberíamos reivindicar más esto, ¿no? ¿Qué os parece? No sé, yo estoy de acuerdo contigo de que a mí también me preocupa mucho la huella que voy dejando, sobre todo con mis compañeros de trabajo, incluso con los niños, aunque con los niños es muy fácil, tú déjate llevar que ellos te van a querer tal cual eres. Pero claro, con los adultos es más complicado, todos tenemos más prejuicios, más cosas y tal. Sí. Además, incluso ayer se lo dije a mis compañeras, digo, si os digo lo que tengo que hacer mañana, no os lo vais a creer. Yo como me dice Felipe, es que te atreves a decirlo todo, digo, no me puedo callar, Felipe. Digo, les dije, tengo que predicar en mi iglesia, o sea que... Y digo, no me tengo que esconder. Digo, yo no sé si les llega o no les llega. Y dice Felipe, bueno, a lo mejor algo les interesa o te escuchan, o, no sé. Pero es bonito preocuparse por la huella que dejas. Yo me he dado cuenta que a veces no nos tenemos que preocupar por decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué tema? Que a mí me gusta pensar, madre mía, Señor, ¿qué le puedo decir de ti? Que le llegue algo. No, solamente
con una sonrisa, solamente con un acto, con una caricia, o con eso es suficiente. Yo me he dado cuenta que no hace falta más. No hace falta más en algunos momentos, solamente eso. Ser tú, sonreír, o sea, mostrar ese Espíritu Santo, ese carácter de Dios en nosotros es suficiente a veces. Y no sé, lo veo así. Hay una última idea que no quería dejar pasar, abordando un poco lo que estáis comentando, esto de sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonita, ¿eh? La imagen de Dios. Sí, sí. Porque tenemos la sensación de que vamos huérfanos por la vida, y si somos creyentes, a veces hay muchos creyentes que piensan que Dios nos tiene un poquito, que se fija más en otros que en uno, ¿no? Sí, sí. Y qué mentira también del diablo, del enemigo, el hacernos creer que Dios no está pendiente de nosotros. No hay una sensación más amarga que la que se empieza en la niñez, que cuando uno va a jugar a cualquier juego, vamos a poner fútbol, y se tienen que hacer equipos, y los que más saben, de los que mejor juegan, son, venga, elegí 2 equipos, y empiezan a elegir, y uno va viendo que se va quedando de los últimos. De último. Y van eligiendo, tú, no sé qué, mi equipo, a Paco, a Manolo, a tal. Y uno va quedándose el último, en una sensación tristísima, de las más crueles que hay. Eso no pasa con Dios. No. Todo lo contrario, ¿no? ¿No lo dice en la bienaventuranza? Eso no pasa con Dios. Serán los primeros, los desechados y los desfavorecidos. Son los primeros los que escoge Dios. Y con cuánta frecuencia nos sentimos así por la vida, que Dios no nos acompaña, que Dios no se fija en nosotros, que no... Porque a veces hay gente a nuestro alrededor que, es verdad, pasamos desapercibidos, ¿no? Y lo que tú decías, Esther, sin impacto, ¿no? Sí. No tiene así. Con Dios no sobra nadie. No. Que tú nos lo has hecho saber, ¿no? Sí, claro. En la predicación, decir, que todos somos necesarios, todos contamos. Entonces, qué bueno que a pesar de que vamos rotos como podemos en nuestras vidas cotidianas, cuando por fin estemos cara a cara con Jesús y nos dé un abrazo y nos llame por nuestro nombre y nos salga una sonrisa como diciendo, es verdad, si no te has olvidado de mí, ¿qué me voy a olvidar de ti? Pero es que Dios te abre esa puerta solo para ti. Dices, es que es para ti, es que te la pone delante, es que dices, no tienes que hacer nada más que cruzarla, si es que no tienes que hacer más esfuerzo, que Dios te lo pone fácil. Somos nosotros. Y yo quería también rescatar esa idea de ese plan personalizado que tiene para cada uno de nosotros, que a veces vamos tan en el Dios no se fija en nosotros, Dios no quiere saber nada de mí, estoy abandonado de Dios, cuando... Qué pena, ¿no? Decir, pero si Dios tiene un plan para ti, si Dios ha pensado en acompañarte, en decir, es que con esto, no voy a decir que vas a alcanzar la plenitud, pero vas a ser, esto es lo que tú necesitas para transitar por esta vida de una manera más o menos, ¿no? Sí. Qué pena, ¿no? Que a veces nos perdamos en esa discusión, en ese lamento, en esa queja, y nos perdemos el ir un poco de la mano de esas promesas de Dios. Sí. Sin embargo, no todo está perdido, que es lo que tú nos has dicho. Es decir, a pesar de nuestras historias mentales y tal, prevalecerá el plan de Dios. Se cumplirá el plan de Dios. Con lo cual, lo primero, tú decías que te vas tranquila, pero qué bueno poder transmitir tranquilidad. Es decir, mira, alivio. ¡Ah, menos mal! Y alivio. Mira, yo, Cristina, yo como te percibo, ¿no? Me voy tranquila hoy, pero... estate tranquilo tú también. Sí. Estate tranquilo, estás tranquilo. Porque el cristianismo va de esto. Sí. Además hay un texto que lo he dicho y me encanta, que Dios no nos ve con los mismos ojos que nos ven los seres humanos. Dios no nos ve por fuera, nos ve lo que hay en nuestro corazón, y eso es complicado. Es decir, menos mal, porque es que si Dios nos viese con los mismos ojos que nos ven las demás gente, porque a lo mejor a mí muchas personas me pueden ver seria, me pueden callada, pero claro, yo pienso, si es que a lo mejor no me conoces de verdad, no me conoces como soy, pero Dios sí te conoce como eres, y lo que eres capaz de hacer o hasta dónde puedes llegar, es que Dios nos ve mucho más allá, nos ve lo que hay, y eso me ha encantado, que no vea lo que hay por fuera, sino lo que hay dentro. Oye, ¿os parece que nos quedemos entonces con este mensaje de tranquilidad y con recordar el texto de 1 Corintios 2, 9 y 10? Sí. Lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice así: pero
Según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman, eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. Si todavía no sabes qué estás esperando, pide que el Espíritu Santo te lo revele. Es decir, Él está intentando revelártelo, pero todavía no le habías prestado atención. Y como nos quedaba claro también en la predicación, Él está aquí en todo momento, le tenemos presente. Su presencia está con nosotros. Sí. Así que si tienes alguna duda, si tienes alguna incertidumbre, pregúntale, que está dispuesta a contártelo. Y en cualquiera de los casos, no tenemos ni idea de las chuladas que nos ha preparado, de lo que ha preparado específicamente para nosotros. Y además sabemos, en cualquier caso, que hay un plan que lleva nuestro nombre. Y allí tendremos un nombre nuevo, que será el resultado efectivamente de nuestro compromiso con Él y de haber cumplido lo que Él nos ha pedido que hagamos aquí. De manera que recordemos que somos únicos, que nos ha creado con nombre propio y que está preparándonos un nombre nuevo también cuando lleguemos a ese mundo maravilloso que nos está preparando. Mensaje precioso, mensaje de certidumbre, no de incertidumbre, de esperanza. Y además de efectivamente visualizar a través de esa puerta un mundo mucho mejor. Cristina, muchas gracias por la predicación de hoy. Enhorabuena. Gracias. Y te escucharemos más veces. Esto no ha hecho más que comenzar. Esto empieza por el primer sermón y luego cuando te das cuenta, ¡puf! Sí. No puedes parar. Así que adelante, gracias. A por ello. Gracias. Juanfra, compañero, un placer también haber estado contigo en esta mañana. Y hemos salido, creo que, airosos del asunto. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Siempre Dios que nos acompaña y realmente es el que se lleva el mérito de cualquier encuentro que hacemos entre creyentes. Sí. Efectivamente. Así que gracias a él y alabado sea. Bueno, y también, evidentemente, gracias a los técnicos, porque sin Juan Luis y sin Marcos esto no podría haber salido y ha fluido todo hoy maravillosamente. Así que, chicos, gracias. Un placer siempre compartir. Y así concluimos la edición 427 de La Iglesia en Casa, esperando que este diciembre sea un mes luminoso. Empezábamos al principio diciendo que para mucha gente diciembre es un mes triste. Los cristianos deberíamos hacer algo al respecto, rápidamente. De manera que toda gente que esté en tu entorno, que esté en las cercanías, léete otra vez Lucas 2, por favor, y especialmente versículos como el 10, el 11, el 13, el 14, y compártelos por ahí y recuérdales de qué va esto de diciembre, y esto de la Navidad, y esto de Jesús, y esto de que ha venido a salvarnos, porque a veces, ¿sabes?, es mucho más fácil de lo que parece poner un poquito de luz en este diciembre triste. Así que ánimo, adelante, y quedábamos en que somos misión y quedábamos en que tenemos un propósito. Así que a por ello y que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Gracias a Dios, evidentemente, por todo este programa. La próxima semana, a partir de las 10 de la mañana, siempre con su mediación, esperamos reunirnos de nuevo en La Iglesia en Casa. Así que feliz semana y a disfrutar de este diciembre. Hasta entonces. Feliz sábado. Semana. Adiós. Thank you.